Hola, hola, un día más en el canal. ¿Cómo estáis todas y todas, todo el mundo? Espero que estén todas y todos muy bien y empezamos un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver y analizar lo que es el agua en alveolos, el agua depositada subterránea, el agua estancada subterránea. Tengo aquí un alveolo, un depósito de agua estancado, localizado, y vamos a analizarlo. Vamos a analizar un poco los parámetros, ¿de acuerdo? Bien, importante, una cosa que quería decir es que ahora, por ejemplo, está lloviendo, es una llovizna, una lluvia muy suave. Se puede trabajar igual, con las varillas, con el péndulo, con los elementos que creamos oportunos para encontrar agua, los zauríes, ¿no? Realmente, aunque llueva o nieve o haga lo que haga, se detecta igual lo que es el agua subterránea, ¿bien? Porque lo que hacemos es un ejercicio de concentración para agua subterránea. Da igual, la agua superficial no influye, no interfiere nunca en lo que es la prospección, ¿bien? Es importante este dato, saberlo, porque mucha gente pregunta: ostras, pero es que si yo me he encontrado de ir a una prospección y preguntarme, pues, personas de decir: ostras, y si está lloviendo, claro, no interfiere. Si llueve, es agua superficial, es agua de lluvia, aunque haya charcos, aunque haya agua depositada en balsas, da igual, no interfiere, esto no interfiere nunca en la prospección subterránea. Nosotros trabajamos lo que es la prospección de agua subterránea, con la cual cosa no interfiere ni influye el hecho de que llueva, de que existan superficies con agua, pequeños depósitos, charcos, balsas, piscinas. Esto no interfiere nunca en una prospección subterránea, ¿de acuerdo? Es importante esto remarcarlo, porque me he encontrado en varias situaciones en hacer una prospección de una finca y preguntarme, ¿no? Estando lloviendo, pues como ahora llueve, una llovizna fina, si se puede realizar igual la prospección. Pues sí, la respuesta es sí, se puede realizar igual. Bien, ahora vamos a analizar una contención, un depósito interior, interno, bastante importante. Bien, se encuentra en esta zona, ahora lo veréis. Bueno, veréis cómo se detecta, pero no lo veréis por dentro, claro, evidentemente, ¿no? No se ha perforado este embalsamiento así interior, no se ha perforado, pero existe un caudal, o sea, un depósito de agua importantísimo. Bien. ¿Qué problema hay con los alveolos, con los depósitos internos? ¿Qué problema hay? Importante también, que si hacemos un pozo y perforamos en uno de estos depósitos, bien, interno, que hemos encontrado, tenemos la posibilidad de que se agote el agua. ¿Por qué? Bien, porque esta agua en depósito se ha filtrado a través de las rocas, a través de una vena, a través de un río subterráneo, de una veta. Bien, se ha ido filtrando el agua y se ha acumulado en un depósito importante, alveolo, entre rocas, impermeable, está depositada allí. Bien, pero hay un problema, que si nosotros perforamos y sacamos toda esta agua, cabe la posibilidad de que no exista ya más agua una vez hemos agotado todo lo que hay. ¿Por qué? Porque el filtraje del agua es lento, puede ser lento, y antes no volvamos a tener una cantidad importante para poder extraer con la bomba, cabe la posibilidad de que se agote toda el agua depositada. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo una veta de agua que va corriendo, siempre corre agua, es un río subterráneo, bien, y siempre tiene pues capacidad, bien, para poder extraer. Pero, ¿qué ocurre con un alveolo? ¿Qué ocurre con un pequeño depósito de agua interno? Que una vez se agota, nos puede pasar que ya
pues que se agote y ya no podamos obtener más agua. Con la cual cosa es un dato también que hay que tener en cuenta a la hora de prospectar alveolos, a la hora de trabajar con alveolos, es importante. Bien, alveolos son pequeños depósitos de agua o grandes lagos internos. En este caso, el depósito ahora que vamos a analizar interno es importante. Hay una cantidad muy importante de agua que ahora lo veremos acto seguido. Bien, bueno, vamos a trabajar hoy con varillas metálicas. En este caso no son las de cobre, son las metálicas. Y vamos a hacer un ejercicio previo de concentración para encontrar agua subterránea no corriente. Importante, ¿eh? Hay que diferenciar siempre cuando hagamos la prospección. Bien, vamos allá pues. Aquí un primer ejercicio de concentración y vamos a avanzar en línea recta. Aquí se cruzan. Podéis observar, pueden ver ustedes cómo se cruzan aquí. Bien, ahora llueve con más intensidad, pero no le influye. Bien, aquí tenemos el depósito de agua. Queremos saber a qué profundidad está. Vamos a analizar. Voy a acercar un poquito más la cámara. Así se va a apreciar mejor. Bien. Bien, estamos dentro. Vamos a analizar desde este punto la profundidad. Bien. Estamos así, pensamos, concentramos y vamos a contar. Podría ocurrir que se agotara todo el caudal. Bien. Vamos a realizar la cuenta de nuevo. Está lloviendo ahora más intensamente. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1.100.000, 1.100.000, hay una oscilación, 1.100.000. Y bueno, parece que la cosa aprieta. Vamos a dejar aquí el vídeo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden a suscribirse. Un abrazo y cuídense mucho. Suscribirse y le dais a la campanita para poder recibir todo el contenido. Hasta la próxima. Un abrazo.